Siga en sintonía de No hay derecho. No hay derecho, no. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, lo anuncié antes de ir a la pausa. Ha venido a visitarme esta mañana, o a visitarnos esta mañana, Luis Benavente. Ustedes lo conocen bastante bien, es un reconocido analista, es director de Vox Populi, que es, digamos, una empresa que permanentemente también hace estudios de opinión pública sobre distintos temas y nos proporciona algunos elementos también para profundizar en algunos debates, en algunos aspectos que son fundamentales. Algunos relacionados con la política, por supuesto, pero también otros relacionados con, por ejemplo, la comunicación, en fin, otros temas. Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludar. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación también. Bueno, ayer se ha producido lo que parecería ser, no voy a decir el anuncio, pero la caracterización del episodio que estamos viviendo en la relación Ejecutivo-Congreso de la República. El presidente de la República dio una entrevista y le preguntaron en torno a lo que el Congreso está haciendo con las reformas que él ha planteado en el marco de la cuestión de confianza. Y él dijo, bueno, si las aprueban sin distorsionar, está muy bien, porque, digamos, se hace valer la confianza que me han dado o nos han dado. Pero si es que no lo hace, por uno u otro motivo, sigue vigente la posibilidad de que aplique lo que la Constitución dice. Y eso, digamos, en buen cristiano significa, puedo cerrar el Congreso de la República. Eso en el marco de las dos encuestas que han dicho, el presidente ha subido 8 en una y 13 en otra. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos advierte? A ver, creo que hay una coincidencia total en que la subida de popularidad del presidente es debido al enfrentamiento con el Congreso. El Congreso es una institución, digamos, que se está autodestruyendo con una gran capacidad de ir contra sí mismo, muy fuerte, ¿de acuerdo? De tal manera que no es solo cuestión del presidente. Pero claro, quien aprovecha esa vulnerabilidad con mucha fuerza es el presidente, porque la cuestión de confianza fue una rinconada al Congreso, una rinconada contra las cuerdas, ¿no? Era darle golpes en la boca y el estómago prácticamente al Congreso, ¿no? En el marco de una situación en que la ciudadanía quiere el cierre del Congreso. Sí. ¿Ya? Yo creo que ahí hay algo muy riesgoso políticamente al margen del aspecto jurídico y viendo el aspecto político del cierre del Congreso. Eso no es otro tema, ¿no? Pero, digamos, está al costado. Incluso la opinión pública mayoritariamente entendía la cuestión de confianza como el cierre del Congreso. Sí, por eso la aprobó, creo yo. Exactamente, ¿no? Ahora, ese es un tema serio. Entonces, estamos en una situación de tensión permanente, de estrés permanente y en alto grado entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que el presidente necesita respaldo de opinión pública. El enfrentamiento con el Congreso reciente con la cuestión de confianza se lo aportó, porque fue muy fuerte. También el tema de los venezolanos era evidente, ¿no? Sí. Era un tema en el cual Perú no se había pronunciado. En fin, ese es todo un tema donde yo creo que hay mucho por decir, mucho por cuestionar, mucho por hablar, sin dejar de ser fraternales con los venezolanos que tienen una crisis humanitaria. No, hay que resolver el tema, sí, sin duda, hay que ordenar eso, claro. Pero la oportunidad del presidente es muy oportuna, valga la redundancia, claro. No muy exacta. Entonces, eso de reportar una subida. Ahora, un presidente que no tiene gran respaldo político requiere más el respaldo de la opinión pública. No diría encuesta, porque la palabra encuesta puede ser malinterpretada, confundida o vista de manera superficial, ¿no? Esos números que suben o bajan en las encuestas significan respaldo social, respaldo político, ¿de acuerdo? Respaldo de la opinión pública. La democracia es democracia de opinión pública, como decía Sartori. Entonces, claro, si tú tienes un gobierno que no tiene mayor respaldo político, que está casi huérfano en el Congreso, con el peso que tiene el Congreso, entonces la opinión pública sí le da un respaldo. Anda a meterte con un presidente con 70% de aprobación. No, sin duda, pero además, pero no deja de ser riesgoso eso también, porque, digamos, en el apego a lo que la gente quiere, podrías tomar decisiones que son muy populares, pero que institucionalmente son o pueden terminar siendo muy perjudiciales. Y ahí el presidente tiene que buscar el equilibrio. Pero creo que lo que el presidente ha encontrado es canalizarlo democráticamente, plantear una cuestión de confianza en el marco de lo que la Constitución dice, y ha puesto en manos del Congreso su propio futuro. Le ha dicho, si tú no apruebas, o sea, que cierre el Congreso no es mi culpa, sino tú que no has querido aprobar, porque ya le dieron la confianza.
Claro. Y ellos no pueden haberle dado formalmente y hacer una cosa distinta al momento de discutir. Claro, lo discutible es que la interpretación está en términos muy gaseosos, ¿no? O sea, si no se respeta la esencia de lo que he puesto. ¿Qué categoría constitucional es la esencia? Sí. O sea, el presidente, creo, o el Ejecutivo hizo mal al plantearlo en esos términos, claro. Y el Congreso está pretendiendo interpretar, claro, que lo que hacen, por más que distorsión del Ejecutivo, no es cambiar la esencia. Entonces estamos en, claro, en una simulación, ¿no es cierto? Un juego de... claro. Y al final... Puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. Creo que estamos... el destino del Perú está en manos de interpretar la palabra esencia. Ajá. Realmente es una situación inédita. Ahora, por ejemplo, ya en el primer proyecto que ha sido aprobado, el Ejecutivo ha dicho que se ha respetado lo que ellos dicen. Se ha incorporado a la imposibilidad de que los sentenciados en primera instancia postulen a un cargo de elección popular, y el Congreso la ha sumado también a cargos de confianza. Y ha dicho el Ejecutivo, está perfecto. Pero el asunto es que el Congreso ha empezado por lo más inocuo para ellos, pero todavía los otros temas los ha dejado. Ya algunas congresistas, entre ellos Rosa Barta, Beteta y otros, han presentado un proyecto de ley frente a, por ejemplo, el tema de las elecciones abiertas. Claro. Ahí sí va a haber un... ahora es un tema complicado. Sí. Yo personalmente estoy en desacuerdo con elecciones abiertas en todo el país el mismo día, ¿no? Entonces, caramba, como son las cosas en el Perú, de informales, de torcidas, hablando claro, si yo tengo muchísimo dinero, voy a pagarle 20 soles a un montón de gente, a 100.000, 200.000 personas, para que vayan, se inscriben y voten, y con 20, 30 soles, y si tengo tanto dinero, y si lavo dinero, y sabe Dios. Entonces, pero el Perú se presta a eso, el Perú es un país muy tramposo, o sea, no podemos pensar en situaciones hipotéticas, en situaciones ideales, jurídicas, ¿no? No hablo de la capacidad operativa de la OMPE, se supone que esas cosas operativas se resuelven, y la OMPE es una institución eficiente. Yo no pondría los problemas de tipo operativo, ¿no? Sino los problemas de legitimidad misma del tipo de votación, ¿no? Yo no creo tampoco en los estados extremadamente directivos o reglamentaristas que te quieren normar todo, ¿no? De acuerdo. Algún día Humala habló fuerte contra los pelucones. Bueno, pues que la gente use el pelo del tamaño que le dé la gana. Y Humala habló también de que iba a exigirle a los noticieros en la mañana que media hora den buenas noticias. O sea, digamos, que ponga un espacio para dar buenas noticias. Y media hora de malas noticias. Bueno, pero claro, a lo que yo, claro, es verdad que hay un margen de flexibilidad para discutir cada una de las cosas que el Ejecutivo ha planteado. Pero yo lo que creo es que cuando dice, si tú me has dado porque si la gente tenía esa duda, oye, las abiertas no pueden ser como dice el Ejecutivo, votas en contra. Tú no das la confianza. La confianza no es, ya, pásame lo que tú quieres y yo veo si lo apruebo o no. Esos son los proyectos, el trámite del proyecto regular, donde va por comisiones y el Congreso delibera, ¿no? La confianza es, eso que me has mandado, eso es lo que yo como Ejecutivo necesito. Si tú no lo apruebas esa dirección, no perjudicas mi política pública. Y el Congreso lo aprobó. Ahí también está el asunto, pues. Es una situación realmente complicada. Ahora, pero ¿qué cosa es lo que puede pasar? Ya ayer, digamos, curiosamente, Mauricio Mulder ha sido el que ha levantado la voz y ha dicho, si él cierra el Congreso, con esta amenaza que ha hecho, se convierte en un dictador. Y a los dictadores se les combate de distinta manera, inclusive alzándonos en armas para combatir un dictador. ¿Qué opinión sobre eso? Bueno, pero ese es un lenguaje efectista, ¿no? El año 80... Villanueva dijo, si gana la derecha correrán ríos de sangre, ¿no? Y tú te imaginabas el río Rímac rojo, el Mantaro rosado, el Amazonas morado, no sé. Porque son metáforas, ¿no? Yo creo que eso se usa con un sentido efectista, no con un sentido literal, ¿no? O sea, lo que eso me dice es que hay una reacción política fuerte de un sector. Lo que pasa es que es un sector que hoy está muy debilitado, el Partido Aprista, ¿no? Claro, Fuerza Popular, que está en un mal momento, un partido dividido entre los hermanos, con la lideresa en la cárcel y con una crisis interna muy fuerte y con mucha disidencia, pero mal que bien tienen 53 congresistas, o sea, tienen una fuerza política todavía bastante grande, ¿no? Claro, entran en alianza con los apristas con mucha facilidad, ¿no? Pero tienen también contra ellos a la opinión pública, ¿no? Sí, pues. El peso de la opinión pública es importante. Si yo digo el peso de la opinión pública es importante, la gente lo acepta. Si digo las encuestas no sé qué, la gente va a dudar porque las encuestas están cuestionadas. No. Por eso es que el presidente creo que puede usar la otra vía. Una puede ser la efectivamente cierre del Congreso, la otra es un referéndum.
sobre esas reformas que aprueba el Congreso. El Congreso ha aprobado esto, va en contra de lo que el Ejecutivo ha planteado. A ver que la gente decida si avala o no la Ejecutivo. Claro. Y digamos, es el mismo fin en el sentido de mantenerse al lado de la gente, pero es otra vía constitucional, ¿no? Sí, además creo que es una buena vía porque es una alternativa democrática. Sí. Estaría dentro del margen de juego que puede tener el presidente, que se le puede aceptar, ¿no? Y podría ser una situación intermedia también, ¿no? Creo que hay siempre posibilidades políticas para salir de las crisis. ¿No? Ahora, lo que sí creo que hacer es que el país necesita un poco más de diálogo, de bajar la tensión. Vivimos No, un yo estoy de acuerdo. Permanente de alto Ahora, estrés para político. mí, yo creo, a ver, que es verdad, hay algunas de las cosas que ha planteado el Ejecutivo en materia de reformas políticas que son sustantivas en el sentido de que si cambian van a cambiar el sentido de la política en los próximos años. Pero hay otras que ya, si yo fuera Fuerza Popular y el Congreso, apruebo esas normas. Claro. O sea, digamos, no hay ninguna que además vaya a perjudicar a ellos ahora porque ni siquiera van a poder postular ellos. Sí. Y ellos quedarían como el Congreso que más bien, en contra de sus propios intereses, hizo la reforma para que esto cambie. Claro. Entonces esa resistencia ahí, es más, lo hubieran hecho antes de que el presidente tome la bandera de la reforma política. Pero Fuerza Popular no tiene ninguna visión política, no sé, yo les haría un curso de política básica 1 de primer ciclo obligatorio para todos ellos. O sea, sí, pues. No tienen alcance, visión. Keiko fue una lideresa que no supo construir una opción de oposición. O sea, todo su objetivo político parecía que era vengarse por la derrota del PPK y toda su acción la encaminó hacia eso. Entonces, ella no sabía que desde la derrota, desde la oposición, podía construir algo muy valioso para el futuro y llevó por un mal camino a su partido, ¿no? Y encima tenía la división partidaria con el hermano, cosa que no se veía desde hacía 500 años en el Perú, desde que Guájar y Atahualpa se enfrentaron, esos dos hermanos enfrentados por política, era algo bastante fuerte en ese momento. Entonces, más bien yo creo, y ahí coincidiríamos creo, era una oportunidad, o hay todavía una oportunidad de liderazgo dentro de Fuerza Popular, porque claro, ir contra sí mismos aparentemente, porque también van a favor de sí mismos para mantener sus privilegios hasta el 28 de julio del 2021. Ya, ¿no? eso ya lo hicieron. Claro. O sea, digamos, si en algo ya quedaron, digamos, mal ante la opinión pública es de ellos mismos darle una confianza al Ejecutivo solo para que no lo saquen antes del 28 de julio del 2021. Claro. Pero si ya estás en ese escenario, el paso siguiente es aprobar las reformas. Claro. Y quedas bien. ¿No es y cierto? también, digamos, liderar un poco la necesidad de diálogo, el espacio del diálogo. Es un vacío muy grande. Entonces aparecen por ahí unos cuantos congresistas promoviendo el diálogo con cierta credibilidad, yendo a Palacio a dialogar con el presidente. Se ponen en una situación proactiva políticamente, van a ser bien valorados, ¿no? Aprovechar eso más bien como una oportunidad para ellos políticamente, para el partido, claro, para el país. Para ellos eso es una señal de debilidad y frente al otro no se puede mostrar esa cara. Ahora, la conformación de la nueva mesa directiva en el Parlamento podría ser, ¿no es cierto?, el anuncio de ese nuevo momento político, esas características. Pero ahí ¿qué va a pasar? ¿Cómo está? Porque inicialmente ya Fuerza Popular dijo que ellos no van a ir con candidato propio. Entonces vamos a ver a quién se animan a apoyar. Víctor Andrés García Belaúnde es una figura que está ahí presente. Ha surgido por esos últimos días el nombre César Villanueva como alguien que parece ya está conversando con Abancaz, y también se habla de Luis Iberico porque ya el caso de Cheput se ha desinflado porque él se peleó con Chávarri, ¿no? Con Chávarri, ya le quitaron el apoyo, ¿no? Sí, Iberico ya tiene un precedente. Él y Antero han sido en 20, 30 años los únicos dos presidentes del Congreso de oposición en el país, ¿no? Y con apoyo de los fujimoristas. Y con apoyo de fujimoristas en su momento, exacto. Y nunca se rompió esa relación, no se quebró. Sí, es una posibilidad. Por otro lado, Salaverry ya no tiene mucha opción, pues, porque parece, más bien su problema está por otro lado, ¿no? Con los 120 días, con la suspensión, está con las cosas complicadas. Víctor Andrés García Belaúnde sí tiene esta vez una oportunidad, ¿no? Porque él ha intentado la presidencia del Congreso en otras oportunidades y ahora con Iberico ahí estarían las cosas, ¿no? Finalmente esos 53 votos de Fuerza Popular van a ser bien importantes. Ahora, entiendo también que hay quienes dentro de Fuerza Popular todavía insisten en tener candidato propio, que consideran que no deben claudicar, que tienen mucho voto y no necesariamente lo tienen que entregar a un candidato, ¿no? A otro candidato. Ahora, hay 10 bancadas que tienen entre 5 y 10 votos, que no son votos unificados, que van divididos, cada quien vota como le place realmente, ¿no? Entonces, bueno, negociar con 10 bancadas no es fácil, ¿de acuerdo? Pero también
Si Fuerza Popular tendría 53, conseguir 20 de esos votos no es misión imposible tampoco, ¿no? Ajá. Pero yo creo que a Fuerza Popular le conviene replegarse un poco, bajar un poco el perfil, ceder la presidencia del Congreso, porque si el presidente del Congreso es alguien de Fuerza Popular, va a estar muy expuesto a mucha crítica, mucho enfrentamiento, ¿no? Yo creo que el país requiere a alguien de otra tienda Ahora, política. el otro día conversaba aquí con el Mundo del Águila de Acción Popular y me llamó la atención su punto de vista. Ya lo había expresado él en torno a que desde el partido no consideran que deberían ir con Fuerza Popular a una mesa directiva, pero cuando le dije qué características debería tener quien aspire a presidir esa mesa, entonces me dijo, no tiene que ser beligerante, no tiene que tener animación con el gobierno, no tiene que tener algún asunto que venga de atrás con el presidente de la República. Y yo dije, me está dando de Víctor Andrés García Belaúnde. No está hablando de él. ¿no? Y le digo, y bueno, al final él tuvo que reconocer que le parece que no debería Víctor Andrés García Belaúnde ir con ellos. Porque efectivamente, Víctor Andrés García Belaúnde tiene esa característica, ha sido uno de los más beligerantes con el gobierno. Por más que no sea fujimorista, ¿no es cierto? Es un claro opositor. Su temperamento es... un claro opositor a Vizcarra, ¿no? Claro, es que tampoco va a ser fácil encontrar en este momento un presidente del Congreso, ¿no? La tarea no es tan simple, ¿no? Claro, en casos así muchas veces se busca al más anodino, al más tranquilo, al que no despierta ninguna ola, al que no mueve nada. Es una opción, digamos, un poco eso era Valentín el año 2001, ¿no? Claro. Un congresista que estaba por ahí en una bancadita chiquita. Sí, en fin, el ¿no? segundo menos votado, además de ese congreso, curiosamente. Claro, entonces, ¿no? y terminó siendo un buen papel como gobernador de la tradición. Tal vez Villanueva está como queriendo entrar por esa vía, ¿no? Porque yo he conversado con congresistas que se ha reunido con bancadas. Él dice que él no quiere nada, pero no se negaría si es que él no, claro, es lo políticamente correcto. Que no iba a ser primer ministro si lo ofrecían, pero al final aceptó, ¿no? Sí, además sería, digamos la opción de él funcionar como bisagra con el gobierno, ¿no? Por la cercanía al Congreso y al gobierno, creo que podría significar una opción. Tiene a estas alturas cierto desgaste. Un año en la PCM desgasta bastante a cualquiera, ¿no? En el Perú la PCM es muy desgastadora en general, ¿no? Ahora, quisiera digamos, una opinión, Luis, de lo que se ha conocido el fin de semana, el domingo en particular, sobre el chat La Botica y el extracto ese que sale. No solo por las consecuencias concretas que tiene la relación con el Ministerio Público del Poder Judicial, sino que la argumentación posterior de Úrsula Letona, de Luz Salgado y otros, ha sido que eso era un diálogo político. Entonces, por lo tanto, no tiene, dicen ellos, ninguna consecuencia práctica. Y en segundo lugar, dice Úrsula Letona, que lo único que hacía era trasladar como vocera la decisión del partido a los miembros de la bancada para que optaran por el nuevo camino. Entonces uno puede decir perfecto, pero una posición política es, por ejemplo, garantizar que el fiscal de la nación sea fiscal de la nación. O sea, ¿esa es una consideración política que está en manos del Congreso o eso es, digamos, ya la insinuación de un intento de meterse a una institución que no es la suya? No, yo creo que es un diálogo de influencia política, claramente. ¿De qué de influencia? De influencia. Yo no sé si usar la palabra tráfico de influencia, pero lejos no estoy, me parece, ¿no? Pero sí por lo menos hay una intención de influencia política y un interés político en un tema tan sensible como el fiscal de la nación, en un momento en que todos los políticos están investigados en el Perú, todos los grandes políticos, ¿no? Entonces, realmente no era la designación del director de migraciones, que también es un cargo muy importante, por cierto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, claro, ahí hay, como hay igualdad de género, entonces ahí son 3 damas las que están en ese chat, ¿no? Porque ahora ya no es solamente cosa de caballeros este tipo de diálogos, pero la verdad que los audios de Nostroza combinando cosas también se pueden tomar como diálogos de amigos. Claro. Pero siempre vamos a encontrar una salida, ¿no? No, yo creo que eso exige una explicación al país más seria. No decir, no. Están sacando nuestros audios, nos están filtrando porque quieren mantener en la cárcel a Keiko. O sea, digamos, esto no, no se ampara en el marco de la deliberación política entre una agrupación. Porque, digamos, lo que hay acá es un claro direccionamiento a la bancada para que generen acciones para meterse en una cosa donde no deberían meterse. Porque dice, garantizar que Chávez sea fiscal de la nación e impedir
que San Martín sea presidente del Poder Judicial. ¿Cómo puede una bancada política hacer eso? Y es influencia con un interés político particular para beneficio de Fuerza Popular, de Keiko, de los investigados por el tema de Lavallato, en fin, ¿no? Porque el tema estaba en la Fiscalía, entonces la Fiscalía tenía un rol muy protagónico. La posterior conducta de Chávarri, los dos blindajes recientes a Chávarri en el Congreso, principalmente por acción de Fuerza Popular, más bien corroboran eso, ¿no? Yo creo que ese chat es un acto de flagrancia indebida, ¿no? Lo menos que ameritaría es ir a la Comisión de Ética del Congreso con abstención de los fujimoristas. Sí. Ahora, ¿pero qué hace que una fuerza tan importante, por lo menos en términos numéricos en el Parlamento, permanentemente cometa ese tipo de errores? Porque, o sea, una cosa es que uno puede hacer cosas sin que nadie le señale que está actuando y obrando mal. Pero aquí, digamos, ya no hay manera de cómo decirles que lo que están haciendo no solo es perjudicial para el país, sino para ellos mismos. O sea, los índices de aprobación, la posibilidad inclusive de que ni siquiera lleguen a pasar la valla el 2021, en fin, digamos, su lideresa en apuros judiciales y presa en este momento. Y eso no se hace en chat tampoco. Sí, pues, sí, claro. Yo creo que tenemos una incapacidad de aprendizaje increíble, ¿no? Igual, mira, tantos casos de judicialización, que aparte que son muchos, tienen un altísimo impacto en los medios de comunicación de políticos, que el alcalde de Chilca, el alcalde de un par de distritos en Pucallpa, etcétera, ¿no? El exalcalde de La Victoria. Pero eso lo vemos acá. O el exalcalde de Surquillo, este señor Sierra, que digamos ahora parece que era asesor del alcalde actual de San Juan Lurigancho y que estaba extorsionando. Difícil creer que no había un vínculo con algún funcionario de la municipalidad. Han sacado fotos hoy día, ¿no? Cuando estaba como... Entonces, pero están viendo que toda esta gente termina en la cárcel, les va mal, deshonran a su familia, se deprimen, se suicidan, etcétera. Están en lo mismo. Yo no entiendo, simplemente por cuestión práctica, ni siquiera por cuestión moral, ética, ¿no? Por mecanismo, por instinto de sobrevivencia, pero no les importa, ¿no? Pero eso habla de lo resquebrajado que está el país, ¿no? Ahora, a pesar que es muy doloroso ver toda esta cochinada a diario, desayuno, almuerzo y comida y permanentemente, creo que es bueno lo que está pasando y que salga todo, ¿no? Yo creo que la única manera, por lo menos, no sé si de curarnos, ¿no? Que nos matamos trabajando, no es plata abstracta del Estado, no. Es de nuestros menos colegio, menos centro de salud, menos... Y es de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo tuyo, mío y de todas las personas que están escuchando, y del hombre más humilde que está tomando una combi cuyo gas o gasolina es con impuestos que esa persona está, contribuciones de todos los peruanos, hasta los más humildes, ¿no? Ahora, yo creo que una de las estrategias desde la política de tratar de frenar un poco la lucha anticorrupción, que en alguna medida el gobierno impulsa, porque creo que la lucha anticorrupción se está dando más bien en un grupo pequeño de fiscales, jueces, más que desde el presidente. El presidente, claro, le ha dado esa cobertura más política, ¿no? Pero a lo que voy es que algunos plantean como un versus la lucha contra la corrupción versus la mala gestión del presidente en otros ámbitos, cuando no debería plantearse así, digamos. No es que hay que menos lucha anticorrupción, por favor, para empezar a trabajar en otro, no debería ser así. Pero revisemos rápidamente el desempeño del gobierno en otros temas, porque no porque en algún asunto nos parece bien que está a la cabeza la lucha contra la corrupción, eso, digamos, lo libera de responsabilidad de las otras cosas. La economía mal, la reconstrucción no avanza, la inseguridad, porque echarle la culpa a los venezolanos del problema de inseguridad pues demagogia pura. Y en fin, podríamos poner una lista larga ahí. Hay mucho tema. ¿Cómo el gobierno se posiciona en esos temas? Es decir, ¿debería hacer cambios ahí, por ejemplo? Yo creo que al gobierno le falta capacidad política. La política es política, no es gestión privada, no es administración rutinaria, no, la política es política, la gestión pública es gestión pública. Creo que, por ejemplo, a ver, si vemos salidas, se requiere liderazgo, ministros, funcionarios públicos de muy alto nivel, con carácter, con liderazgo, con un programa claro que transmita a la ciudadanía, que sean buenos voceros. No tiene esos cuadros el gobierno. Los ministros probablemente están tratando de hacer bien las cosas, pero son muy anodinos, no son esas grandes figuras públicas. Y eso no es conveniente para el presidente, porque entonces lo convierte en un fusible para todo. Pues todo lo que falla revienta en imagen del presidente. Cuando tendría que
ser responsabilidad de cada líder en cada sector, y no solo lo de ministerios. Hay sectores que no tienen necesariamente que ver con una cartera ministerial. Ahí hay un punto, ¿no? Luego, la gestión del Estado es muy compleja porque hay muchos temas, ¿no? Pero un gobierno tiene que buscar 1 o 2 productos básicos, fundamentales, centrarse ahí, darle duro a eso, tratar de hacer lo mejor posible en todo lo demás y luego mostrar eso a la ciudadanía. Entonces, no tienen ni visión política ni visión administrativa, ¿no? Bueno, eso lo hemos comentado antes, ¿no? Después de un año, después de 2 años del niño del 2017, se nombra un nuevo jefe, el expresidente, el exgobernador de la región Lima, cuestionado como la gran esperanza para resolver un tema que ya tenía que estar resuelto. La gente no podía seguir en carpas después de 2 años, con un presidente ingeniero, además, que ha trabajado con su propia constructora, que conoce el rubro. Ahí tienes a la mano un sistema de gestión para inversión de infraestructura súper eficiente que está conduciendo Carlos Neuhaus con los panamericanos en base a ese convenio con la Gran Bretaña. Sí. Incluso eso tratan de torpedear. Dicen, no, pero eso le cuesta $70 millones al país. Sí, ok, pero ahí están las obras. No, pero digamos, no pagar eso podría significar no hacer las cosas y perder mucho más. Entonces, o pagarle $700 millones por lo bajo a Odebrecht. Exactamente, exactamente. Ahora, a mí me dio una buena sensación cuando el presidente, en el momento de hacer la cuestión de confianza, tiene alrededor a los presidentes regionales o a los gobernadores regionales. Ahí podría establecer una alianza no solo política, que es central, sino, digamos, de destrave técnico, de diálogo más, de gestión, ¿no? Pero parecería que no está caminando en esa dirección. Creo que el presidente requiere un equipo político de vuelo, realmente de alcance, que sepa lo que es la política, que conozca esta realidad compleja de lo que es el Perú. Y está bien, tiene un espacio en el tema anticorrupción, porque finalmente hay algunos cuestionamientos hacia él, pero no hay ninguna evidencia de nada hasta ahora. Entonces, él puede conducir ese tema, está vinculado a ese tema, tiene un espacio en el Ejecutivo, porque pensemos que en el Ejecutivo hay 140.000 millones de soles cada año. Sí, pues. Matute, el excontralor, hace muchos años decía que el 15% iba en corrupción. Sí. Yo puedo sospechar que es el 20%. Gracias, yo he hecho un cálculo. Ajá. La mitad de tu trabajo, desde que trabajas hace no sé cuántos años, yo también, ha ido al Estado. Sí, sí, claro. Yo estoy trabajando hace 40 años, 20 años he trabajado para el Estado, 4 años de mi vida he trabajado para los corruptos. Sí, pues. De mi esfuerzo, terrible. 4 años. Qué terrible. Imagínate, ¿no? Desde el día de hoy, del 2019 hasta el 2023, trabajando hasta el 18 de junio, solo para los corruptos. Increíble. Y no tenemos derecho nosotros a hablar, a subir la voz. Bueno, en el Ejecutivo está la opción, no solamente de problemas de comisiones indebidas por contrataciones, ¿no? Sino hay muchas otras formas de gasto superficial, indebido. ¿Por qué los ciudadanos con nuestros impuestos tenemos que pagarles celulares, viajes internacionales, choferes, a un montón de burócratas que no merecen nada de eso? Sí, pero ahí el presidente... Ahí el presidente puede hacer un poco de austeridad. Sí, pero eso por un lado. Pero por otro lado, su primer ministro no tiene mucho tiempo tampoco, ¿no? O sea, digamos, como primer ministro. Porque lo que correspondería es tener a alguien que tenga esas características que Salvador del Solar no tiene. O sea, Salvador del Solar es una persona que me parece en los últimos tiempos ha logrado encarnar bien el ánimo del presidente en torno a la reforma política. Pero no le ha resuelto el problema de gestión. Porque, digamos, los gestores que han entrado al gobierno, yo conozco a más de uno que son excelentes personas y saben del Estado, pero no tienen esa capacidad, ese liderazgo de impulsar y de identificar claramente objetivos para una narrativa pues, en lo que le quede el gobierno. No tienen ese... Si todos están administrando lo que les han dado de mejor manera, pero no van a hacer otra cosa. Tendrías que cambiar ahí a varias personas y poner gente con peso propio. Y eso lo puedes hacer ahorita que tienes una aprobación importante. Sí, porque más adelante, cuando bajes, ya nadie va a querer ir a tu gobierno, ¿no? Exacto. Pero ¿no sería para el presidente, este sería un buen momento para hacer esos cambios? Sí, claro. Y mucho mejor momento porque julio, que ya estamos a un paso de julio, siempre es un buen mes que puede ser aprovechado por los gobiernos. Los gobiernos tratan de aprovechar julio, ¿no? Julio, por ejemplo, es un mes donde puedes cambiar el gabinete. Sí. Hay ciertas demandas que la gente ha establecido julio. El discurso de fiestas patrias es clave, pero que no sea un discurso de promesas a 3 años de gobierno, ¿no? Tiene que ser un discurso ya, pero sí un discurso de esperanza para el país. El país está
muy tenso, muy agobiado, con estancamiento económico, con estrés político. El país está con el ánimo bajo, totalmente bajo. Sí. ¿Ya? Pero entonces necesitamos esperanza. Y la esperanza no cuesta. Sí, no, pero es La paradójico. esperanza es cosa de liderazgo. Pero es paradójico también porque, claro, lo que pasa es que la gente ha identificado en la política y en el Congreso en particular que se condensan todos los males. Esa es la lógica de la gente. Porque el presidente en las últimas encuestas, tanto la de Datum como la de Ipsos, sube en todas las regiones. Ahí en el norte, donde nosotros decimos que debe mejorar el tema de la reconstrucción, sube el presidente. Al sur, donde hay problemas de crédito, sube el presidente. O sea, la gente está dispuesta todavía a seguir al presidente en torno a lo que considera es el principal problema. Pero el presidente creo que a cambio, más que eso, tiene que darles una buena gestión para que resuelvan los otros problemas, ¿no? Sí. Y ahí me parece que también se ha equivocado el presidente de la República. Pero 28 de julio es un año además de ese discurso que sí animó a la gente. Porque sí, claro. El 28 de julio del año pasado, cuando dio ese discurso, otro presidente. Es un punto de quiebre, exacto. ¿Sí? Es otro. Ojalá que sea. Entonces acá tiene que ser seguir con el tema de la reforma, pero sobre todo dar a la gente esperanza de que la gestión va a mejorar, ¿no? Ese sería un poco... Y poner a ministros que tomen el timón del país realmente, ¿no? Creo que se requiere gente con más liderazgo en la conducción del país y distribuir ese poder, que no esté solo en un punto, porque ese punto también, esa concentración hace más vulnerable al presidente, ¿no? Sí, y tener gente que sí, yo insisto en esos aspectos simbólicos, ¿no? Que junto con su acción, grandes líderes que despierten entusiasmo, ilusión a los peruanos, ¿no? Que nos levanten el ánimo, ¿no? Sin necesidad de un triunfo de la selección de fútbol. Exactamente. Que ojalá, dicho ese paso, ahí ya ganemos en Bolivia. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Interesante como siempre. Muchas gracias.